que su tiempo puede estar limitado porque veo que Perú está movido. Sí, también quería preguntarles sobre un calendario de intervenciones de Beniamérica que publicó Paciano, pero ahí no estoy yo, por lo menos. Solamente estoy yo con Radio América con ustedes. Un calendario ¿de Él qué me ayer dijo? publicó, él ayer publicó un calendario de la gente que pertenece a Beniamérica que tiene programa aquí en Ojo con Eso y todo eso. Pero en mi caso yo no, Probablemente a Luis, ¿cómo se llama? A Paciano. Ricardo Pinza. Tal vez Ya, yo no le envié el flyer suyo, es posible. ok. Se lo Haya digo sido, para a que lo mejor fue una omisión mía sin darme cuenta allí. perfecto. Estoy Bueno, eso listo cuando usted. lo corregimos, sí. Bueno, estamos en el aire. De todos modos, todo esto que estábamos hablando está en el aire porque al fin y al cabo, pues la idea es que la gente sepa que estamos en distintas plataformas. Estamos en permanente coordinación. Exactamente. Y en varias plataformas y activados 100%. Y profesor, Luis Núñez, hoy con su primer segmento de la semana Ping-Pong Hemisférico, en esta alianza con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, es imposible que yo deje de lado que Perú está como está, sé que está caldeado, sé que hoy podrían ser consideradas dos ponencias contra Pedro Castillo, y ojalá que si lo pela el chingue lo agarren sin nariz, pero algo tiene que pasar en Perú. Sí, Debe pasar algo porque ahí las corruptelas son de marca mayor. Y empezando un gobierno, pues es la única oportunidad de sacar de cuajo ese tipo de problemas. Que no dejen que llegue como el caso de Venezuela 20 años y ahora andamos que no sabemos cómo resolverlo. Ojalá que se resuelva pronto. Entonces, lo que sí observo es que muchas plataformas están ajenas al problema peruano y nosotros sí estamos día a día aquí, en la medida de lo posible, recopilando y recogiendo informaciones que clarifiquen el panorama. Así que usted, más que nadie, desde Lima, Perú, es quien nos puede dibujar un poco el problema, cómo está hoy, porque ya pasó por ahí la OEA, pero el Congreso sigue activo como corresponde con la fortaleza institucional que todavía tiene, intentando salir de este señor. No sé cómo lo ve hoy día usted. está muy acertado en su comentario, José. Eh, Como lo he dicho en varios programas, este es un país que no tiene tiempo para aburrirse políticamente, ¿no? Porque a pesar que los índices económicos se mantienen como una especie de piloto automático, aunque para el 2023 y para el 2024 el efecto del ruido político va a afectar la economía, y la inflación ha empezado a subir y el precio de los insumos básicos también, incluyendo gasolina y fertilizantes. Bueno, el viernes, después que tuvimos nuestro programa de ping pong del jueves, el viernes el presidente le aceptó la renuncia a su primer ministro. Eh, no voy a tener que repetir toda la historia, pero el Perú es uno de los países que tiene un sistema híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo. El presidente es elegido por el pueblo, pero el premier es sugerido por el presidente, pero ratificado por el Congreso. No voy a explicar más de eso. El hecho es que el presidente aceptó la renuncia de su antiguo premier y nombró a una de las ministras más conflictivas de su gabinete para que se ponga al frente de los 18 ministerios, como la jefe del gabinete, la coordinadora. La típica centrífuga de este tipo de gobiernos, que sirven Así es, para todo y no sirven para nada. así es. Hay 6 ministros nuevos de los 18, pero la cabeza del gabinete es un mensaje muy claro al Parlamento de o corres o te encaramamos. Esa sería la frase en venezolano. Eh, Esto sucede en plena discusión del presupuesto nacional en la mayoría de los países. El otro día lo vi en España. El presupuesto del año que viene se discute en los últimos días de noviembre. Y esto sucedió exactamente. El viernes se juramentó la primer ministro, y el lunes ella tuvo que ir al Congreso sin todavía tener el voto de confianza del Congreso para ir a presentar el presupuesto del año que viene. Eso es un proceso que dura 3 días, o sea,
Durante 3 días, el Ejecutivo está en el Parlamento presentando la cuenta fiscal del año que viene. Pero si usted me pregunta, si nuestros oyentes me preguntan qué hace una primera ministra tan conflictiva al frente del gabinete, yo diría, bueno, lo que quiere es un choque de trenes total entre el Parlamento y el Ejecutivo. Si el Parlamento no le da voto de confianza y ellos ya tuvieron un problema con el ministro anterior, lo más probable es que el presidente invoque la Constitución y diga, bueno, no me quieren, no nos quieren, voy a cerrar el Congreso. Porque la Constitución dice que cuando no hay 2 votos de confianza, se cierra el Congreso. En mi caso, yo considero que todavía eso no ha pasado, pero ellos están tan desesperados que ya están llegando a este extremo. Yo creo que es una provocación para cerrar el Congreso. Y ustedes dirán, bueno, el presidente debe estar muy preocupado por esta situación. ¿Saben dónde está el presidente? En Chile. Se fue anoche. ¿Por qué? Porque ya tenían pactado una reunión entre el gobierno chileno y el gobierno peruano. O sea, a este señor, con tal de montarse un avión e irse al exterior, le importa poco que el país esté ardiendo en llamas. Y le importa poco porque esta semana un periódico muy importante, el Decano de la Prensa Nacional, ha sacado un informe donde se dice que el presidente ha tenido, junto con sus ministros, algo así como 70 viajes al interior, donde aprueban mesas de diálogo, entrega de bonos, programas sociales. ¿Sabe el resultado de las 70 mesas? Cero. Ningún acuerdo se ha cumplido. O sea que eso ha sido, como decimos en venezolano, pura bulla. Y Pura. resulta que en cada viaje se gasta más o menos $100,000 y no ha servido para nada, absolutamente para nada. O sea, se han gastado $700,000 en viajes y no se ha aprobado el primer acuerdo. No se le ve el queso a la tostada, como decimos nosotros. Qué barbaridad. El partido de gobierno, que se llama Perú Libre, el que llevó al presidente al gobierno, desde el fin de semana ha empezado a marcar distancia. Ha hecho hasta, el secretario general hasta hecho un mea culpa, diciendo, bueno, nos equivocamos con este señor, como Caray. diciendo, vamos a saltar del barco antes que el barco se hunda. Y entonces la fracción de ese partido que lo llevó al gobierno en el Congreso no toma determinaciones para aplicar la sanción requerida para salir de él. Algunos se están uniendo ya a la sanción requerida, pero Ajá. ese partido de gobierno que empezó en julio del 2021 ya está dividido, como decimos en Venezuela, en 4 toletes. Se Mm. partió en 4 partes. Caray. Y las partes no terminan de ponerse de acuerdo qué van a hacer, porque ahora la figura es o lo suspendemos por 12 meses para investigarlo o nos dedicamos a vacarlo, para lo cual se necesita 87 votos de 130. Esta figura Hay idea cómo está esa estadística? ¿Cuántos a favor, cuántos en contra? anoche dijeron O que de los que se necesitan, ¿cuántos se tienen hasta ahora? se necesitan 66 para suspenderlo y 87 para vacarlo. Ok. Se supone que ya hay más de 70. Y como este presupuesto se está discutiendo en este momento, lo más probable es que eso suceda. ¿Me da un segundito, por favor? Tengo aquí una No, ligera... tranquilo, sí, vaya. Sí. Déjalo quieto, que no está perturbando el contenido, está bien. Yo lo vi por allí varias veces, pero son así de juguetones esos gatitos. Déjelo tranquilo allí. Sí, estamos, bueno, conversando con el profesor Luis Núñez, pero el gatito estaba allí, pero no estaba perturbando realmente el contenido. Lo que pasa es que yo tengo varios aparatos electrónicos Eso aquí y sí. no quiero que alguien los maltrate. Está pegando más desde anoche la figura de la suspensión por 12 meses, porque se Ok. necesitan menos votos para eso. Pero mientras todo esto está sucediendo y el presidente está en Chile, que es lo que yo considero un cara dura total, Ahora, ayer ¿cómo es detuvieron, que esta vez sí se le permisó para salir? sí, claro, claro.
porque como es un gabinete binacional con un país fronterizo, Ah, ya. las políticas públicas entre los dos países privan más que lo que pasó con Ok, México, ¿no? ok. Esa es la lógica. Pero yo hubiera sido el presidente y no viajo en una fecha como esta, porque esto está que arde. Ujú, Ayer detuvieron a dos colaboradores del presidente que se van a coger a la colaboración eficaz, o sea, que van a soltar la lengua. ujú. Pero esta mañana amanecimos con un caso que ustedes que están igual que yo fuera, lo van a entender mejor. Esta mañana detuvieron al alcalde de San Isidro. Alguna gente dirá, ¿y quién es alcalde de San Isidro? ¿Qué distrito, qué colonia? Dirían los mexicanos que es San Isidro. Bueno, San Isidro es una especie de Polanco o de Ah, Loma del Pedregal, ok. una zona muy fina. Y el alcalde, desde hace medio año, ha sido un férreo opositor al gobierno. Ah, Primero porque el presidente de la República casi siempre que toma la palabra se dirige a estos distritos pudientes como las mafias del capitalismo. mm, Y el anterior primer ministro, que es vecino de San Isidro, hace 3 semanas insultó una periodista, le dijo, si usted saca esos reportajes contra mí, usted es una mala madre, una mala esposa, una sí, mala hija, leí una ese mala mujer. comentario, sí. Ujú. Usted leyó ese comentario. Y hace 10 días dijo, esos niños que viven en San Isidro son los futuros niños dueños del capitalismo, ellos deberían ser pobres. Y este alcalde, que no se come la lengua, sacó un comunicado donde dijo que el señor primer ministro, que ya no es, se declaraba persona no grata para el municipio. El hecho es que esta mañana lo detuvieron y esto me recordó tanto el caso de Antonio Ledesma, el caso de Leopoldo López, que por causas que se inventan, yo estoy de acuerdo en que se investigue, se mete preso una persona por 7 días. Ujú. Se mete preso una persona esposada frente a las cámaras de televisión para Y humillar el vejamen propio, pues sí. el vejamen propio, que claro, aquí la gente está muy asombrada, a mí y a usted no nos asombra, a la gente que nos ve no nos asombra, porque ya vimos cuántas veces nuestros líderes opositores fueron vejados de esa manera. Y yo veo esto camino a un cierre del Congreso, veo esto camino a un autoritarismo que algunos colegas míos llaman autoritarismo democrático. Yo creo que simplemente Eso vamos no camino a existe, un eso no existe. autoritarismo, no existe el autoritarismo democrático. Y por supuesto, aquí va a primar mucho el papel de las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Desde que este gobierno comenzó, ahorita es que hay mucho ruido de sables, como se dice. Porque si el presidente cierra el Congreso, vamos a ver el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Porque a pesar que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no son políticas, no son deliberantes, como dice la Constitución, y van a tener un papel muy importante. Y si antes de que lo Eh, cierre, antes de que lo cierre, lo frenan en Chile. lo frenan en Chile. Ujú. Él debe regresar esta noche de Chile, pero va a encontrar aquí la olla con el caldero muy movida. Pero por encima de estas confrontaciones que hemos hablado los martes y jueves en el programa, seguimos con los falta de vacunas para enfrentar el COVID que está volviendo, colas para los pasaportes. Esta mañana unas enormes colas para conseguir gasolina. Yo decía, Dios mío, pero esta es la Venezuela que nosotros conocimos. El Esta mismo gente ejemplo, tiene el mismo YouTube, ejemplo, el mismo el ejemplo. mismo ejemplo. Eh, Vamos a ver entonces qué pasa con el comportamiento de las Fuerzas Armadas. Eh, y un comentario adicional más macro regional. El fin de semana se reunió en Ciudad de Panamá la Internacional Demócrata Cristiana y la Organización Demócrata Cristiana de América, y ya saliendo del caso peruano, han sacado un comunicado muy duro sobre
la militarización del Estado mexicano. Hace meses que yo no leí un comunicado tan duro con todo lo que está armando Andrés Manuel López Obrador en el país en relación a las Fuerzas Armadas, en relación al Instituto del Voto, lo cual indica que ese señor tiene definitivamente raíces de autoritarismo en su forma de presentarse. No, y el uso de Usted, las Fuerzas Armadas en la forma en que lo está haciendo le dio proyección hasta 2028. ahí está. Ya sabemos cómo es los contubernios. Sí, Y otro detalle con el que quisiera cerrar hoy es que no podemos dejar de mirar lo que está pasando en China. sin duda. Ayer lo hablaba yo con un internacionalista y es preocupante de verdad, verdad, porque la Muy situación, preocupante. sí, Desde 1989, cuando se dieron los sucesos es de la plaza Tiananmen. de Tiananmen, no se daba una protesta masiva de chinos ya hartos del Sí, gobierno, de ese sistema que no incluye a la gente y que prácticamente la gente es un robot que lo único que hace es salir a trabajar y a producir para el Estado comunista. Así tengan ellos un expansionismo capitalista. sí, señor. Así que hay que estar muy atento a lo que está pasando en China. Parece que hay de libertad, a pesar que eso va a ser muy difícil para el gobierno de tantos años. Y veremos qué sucede. Veremos qué sucede pasado mañana cuando yo ya les pueda decir si el Congreso aprobó el presupuesto y cómo sigue este lío interno ahora que tenemos alcaldes opositores también presos. Sí, señor, bueno, está complicado de verdad. Yo sé que el Perú está gallardamente dispuesto para corregir el problema a tiempo, pero las jugadas institucionales aquí cuentan mucho y ojalá que el Congreso de verdad tome determinaciones contundentes y esclarecedoras, porque Así, del resto, si este señor regresa de Chile y cierra el Cierre el Congreso, caímos en lo que ya conocemos, ¿no? Y, en la misma historia que y en ya la- conocemos. Pero vamos a ver qué toma, qué aparte de aprobar el presupuesto que se necesita aprobar, sí que va a hacer el Congreso, vacancia o suspensión del presidente. Esas pues, son las dos alternativas y por supuesto acompañar el comportamiento de las Fuerzas Armadas. y cabe, Así que nos vemos el cabe jueves. repetir aquí para terminar que ojalá, si lo pela el chingo, lo agarre el sin nariz. Así es, la gente que nos oye sabe que estamos ¿Sabe hablando. de qué estamos Muchas hablando? gracias. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy, profesor Luis Núñez, en su segmento Ping-Pong Hemisférico a través de Radio Victoria, Ojo Claro con que la sí. Visión. Y en esta alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, pues continuamos en la misma línea de luchar por la libertad y la democracia. Y bueno, y seguimos promoviendo nuestra figura y nuestra vocería de la manera más extendida posible, porque en ellos tenemos inspiración y sabemos que todos están alineados con ese propósito que defendemos aquí desde un comienzo. Así Y que recordemos que aquí si seguimos mandando cartas a la embajada para que nos permitan abrir el padrón electoral, como se dice acá. hay que seguir en esa lucha. Sí, en eso estamos. Creo que ya afortunadamente, cerrando, le comento que me indicó ayer Vladimiro Mujica, el vicepresidente de América, que ya recibieron acuse de recibo de la Comisión de las Primarias en Venezuela, de los honorables que se designaron para ello, y que supuestamente va a haber una reunión con ellos en estos días, pues, para plantear los puntos que aquí se han Amén. debatido abiertamente. ¿Ok? Con mucho éxito. Un gran Seguro que sí. abrazo. Igualmente, que tenga Hasta buen día. luego. Hasta luego.